Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ocomé. En este caso vamos a hablar del bloque de gestión financiera y os traigo un esquema que nos puede ayudar bastante para ver cuáles son los principios de programación de los presupuestos y los principios de gestión de los presupuestos generales del Estado. Entonces, aquí hacemos referencia a dos leyes, ¿de acuerdo? Por una parte vamos a hacer referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sabéis que una de las actuaciones previas que tenemos que hacer antes de elaborar los presupuestos generales del Estado, bueno, tiene que hacer la Hacienda, pero bueno, Hacienda somos todos, por lo tanto tenemos que hacer. Una de las actuaciones previas va a ser establecer o aprobar cuáles son los objetivos de estabilidad presupuestaria para los siguientes años. En esa misma ley, en la 2/2012, es en la que se prevé o en la que se desarrolla la Constitución Española, el artículo 135, cuando nos habla de que tenemos que ajustarnos siempre a una serie de principios y uno de ellos sería que no podríamos sobrepasar el volumen de deuda. ¿Os acordáis de las situaciones en las que sí podíamos sobrepasar esos umbrales? El tema de recesión económica, catástrofe. Bien, esa misma ley es la que también está regulando el tema de los principios generales de programación, aunque también lo vais a poder encontrar referenciados en un artículo de la Ley General Presupuestaria, ¿de acuerdo? Independientemente de eso, yo siempre os recomiendo que acudáis también a la otra, la 2/2012, acordaros una ley orgánica y que estudiemos de allí los principios porque suelen preguntarlos en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que os he hecho aquí es traeros una comparativa entre unos principios y otros. Ya sé, me vais a decir que no encontramos en la Ley General Presupuestaria principios como tal, y es cierto, no encontramos principios como tal, pero de la lectura de la ley podemos concluir que hay una serie de principios. Y esos son los que utiliza la Comisión Permanente de Selección para mezclarlos con los principios de programación y preguntarnos. Entonces, más o menos os he sacado aquí cuáles eran los principios de la Ley General Presupuestaria, deducidos, ¿de acuerdo? Del literal de la ley, y los principios que sí que los encontramos perfectamente recogidos tanto en la Ley General Presupuestaria como en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto, a ver, tenemos 7 principios que tenemos que sabérnoslos de memoria, porque si sabemos cuáles son estos principios, aunque nos los mezclen con los otros, vamos a saber diferenciarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de estos no es un principio de gestión presupuestaria? Si sabemos cuáles son, el que no sea, será estar en la lista de al lado. ¿Cuál de estos sí sería un principio de gestión presupuestaria? Pues si me sé cuáles son los de programación, podré diferenciarlos y saber qué es el de los otros. Por lo tanto, entramos en el principio de estabilidad presupuestaria. Recordad que las administraciones públicas tienen la obligación de cumplir estos principios, por lo tanto, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, son principios que nos derivan siempre en lo mismo, en que no tenemos que tener un déficit estructural, por lo menos superior al que nos marca la Unión Europea. Entonces, hablamos de la estabilidad presupuestaria, hablamos de la sostenibilidad financiera, el tema del sostenimiento de la deuda comercial, el principio de morosidad, ¿vale? Las administraciones tienen que hacerle frente al pago y al final siempre hablamos de lo mismo. No gastemos más de lo que podamos gastar, no gastemos más de lo que tengamos previsto y no gastemos más de lo que podamos gastar, ¿vale? Para que sea sostenible financieramente. Luego tenemos el principio de plurianualidad. Claro, estamos hablando de la gestión de la programación, por lo tanto, cuando nosotros elaboramos unos principios de estabilidad presupuestaria, nosotros no lo elaboramos solamente para el ejercicio futuro, que sería el que estamos mirando cuando estamos empezando a elaborar los presupuestos generales del Estado. Miramos un poquito más allá, miramos los años posteriores, ejercicios siguientes, 3 siguientes. Por lo tanto, en los principios de programación presupuestaria tiran a más largo plazo. Hablamos de la plurianualidad, sirven para varios años, independientemente de que luego cada año, al inicio, cuando se va a empezar otra vez a elaborar la ley de presupuestos generales del Estado, tengamos que volver a revisar los objetivos de estabilidad presupuestaria y en todo caso, si hace falta, volver a modificarlos. Pero siempre, aquí en este caso, nos ceñimos al principio de la plurianualidad, porque no es solamente para ese ejercicio presupuestario. También encontramos el principio de transparencia. Aquí lo que nos define es, señores, ustedes tienen que hacer todo con transparencia, tiene que ser todo a la vista, de todo tiene que quedar constancia y además tenemos que informar lo que estamos haciendo y para eso tiene preeminencia el Ministerio de Hacienda, que es el que se encarga de dictar los protocolos y además es el encargado de informar al resto de ministerios cómo tienen que elaborar sus propuestas
de gastos y sus propuestas de ingresos para al final conformar lo que son los presupuestos generales del Estado, ¿verdad? Para elaborar ese anteproyecto. Entonces, transparencia es súper importante, un principio de programación, plurianualidad, sostenibilidad, estabilidad y también eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos. Es decir, no solamente tenemos que cumplir el objetivo, en este caso seríamos eficaces, lo hemos cumplido, sino tenemos que cumplirlo utilizando el menor número de recursos posibles. Tenemos que ser eficaces, ¿de acuerdo? Tanto en la asignación de esos recursos, el dinero que vamos a intentar gastar, como en la utilización del mismo, tenemos que gastarlo adecuadamente. Aparte de eso, nos encontramos con el principio de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Porque cada una de las administraciones públicas en las que se divide al final este tema, tenemos el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, cada una tiene que ser responsable de sus propias actuaciones. Por lo tanto, aquí nos dice que el Estado no va a ser responsable de las actuaciones de las comunidades autónomas ni de las entidades locales, ni las comunidades autónomas van a ser responsables de las actuaciones de las entidades locales. Es decir, que aquí cada uno deberá responder por sus propios actos. Aparte de esto, ya nos encontramos con el principio de lealtad institucional. ¿Qué quiere decir la lealtad institucional? Pues aquí le habla en concreto a las administraciones públicas y le dice, en vuestras actuaciones tenéis que tener en cuenta cómo afectarán al resto de administraciones públicas. A ti, Estado, cuando tú ejecutes una planificación deberás tener en cuenta cómo afecta al resto de administraciones, a las comunidades autónomas, a las entidades locales. Por lo tanto, tendrás que informar, tendrás incluso que cooperar con ellas cuando se te requiera. Ese es el principio de lealtad institucional de las administraciones públicas. Por lo tanto, 7 principios, los principios generales de programación presupuestaria. Y en cuanto a la gestión de los presupuestos, nos encontramos a lo largo, como digo, de toda la ley, una serie de principios, como puede ser el principio de reserva de ley. Al fin y al cabo, la Ley General Presupuestaria, como decíamos, se sacaban de la lectura de toda la ley. Por lo tanto, hablábamos del principio de reserva de ley, hablábamos de la preeminencia del Ministerio de Hacienda, evidentemente, somos conscientes de que es Hacienda al final que lo mueve todo, a través de la Dirección General de Presupuestos, de la Secretaría de Estado. Al final, ellos son los que llevan la voz cantante en el tema de los presupuestos generales del Estado. Hablamos del principio de competencia, ¿vale? En cuanto al principio de competencia, ¿quién tiene la competencia para elaborar los presupuestos? ¿Quién tiene la competencia para ejecutar? ¿Quién tiene la competencia para controlar? ¿De acuerdo? Esos presupuestos. Hablamos del principio de control, ¿quién controla? ¿De acuerdo? ¿Y cómo es el control? ¿Es un control interno o es un control externo? Acordaros, un control interno por parte de la IGAE, depende de Hacienda, y un control externo por parte del Tribunal de Cuentas, ¿de acuerdo? Es un control consultivo, a posteriori. Luego tenemos el principio de unidad de caja. Todos los ingresos van al tesoro público y todos los gastos salen al final del tesoro público. Hablábamos del principio de contabilidad, un tema importante porque también tenemos que llevar un control de las cuentas, tenemos que tener unos balances de inicio, de situación y unos estados contables. Por lo tanto, principio de contabilidad, unidad de patrimonio, el principio de especialidad. Aquí tenéis que ligar al tema de la especialidad de los créditos. Recordad que depende de si estábamos en el presupuesto del Estado o en el presupuesto de un organismo autónomo, los capítulos vinculaban a concepto o artículo o capítulo. De eso tenemos otro vídeo hecho que si queréis podéis verlo y seguro que os va a ayudar bastante. El principio de no afectación es que en un principio todos los recursos de los que dispone el Estado va a ser para pagar todas las deudas, a no ser que se disponga a través de alguna herramienta legislativa que ciertos recursos van a estar destinados solamente a ciertos pagos, para pagar determinados conceptos en cuantía de lo que ellos nos indiquen, ¿de acuerdo? Es decir, que en principio todo el dinero vale para pagar todo, pero salvo que digamos no, este en concreto se va a destinar a este fin. Y luego tenemos también el principio de presupuesto bruto, y es que, en principio, como regla general, se imputan tanto los gastos como los ingresos de manera bruta al presupuesto. Es decir, nosotros no ingresamos en el presupuesto tras haber compensado determinadas situaciones. Es decir, que si al mismo tiempo el Estado es deudor y al mismo tiempo es acreedor, no podemos decir, salvo que en algunos aspectos de la ley, en algunas excepciones sí que lo podemos encontrar, como por ejemplo el reembolso de la garantía de créditos y todo esto, pero salvo determinadas excepciones, todo se imputa por su importe bruto al presupuesto, es decir, todo lo que sea el ingreso se va a imputar como un ingreso y luego aparte se imputan todos los gastos. No imputo como un ingreso cuando ya he descontado un gasto, ¿vale? en ese concepto. Por lo tanto, recapitulando,
tenemos que aprendernos muy bien cuáles son los principios de programación presupuestaria para poder diferenciarlos del resto del examen. Así que repasar eso, repasar el tema de la especialidad de los créditos y haremos un próximo vídeo de las modificaciones presupuestarias porque al principio parecen un poco complicadas, pero luego con 4 ejemplos veréis que salen bastante bien. Y ya luego hacer muchísimos ejercicios para practicar, que eso es lo que nos va a ayudar en el examen. Pues nada chicos, un abrazo, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo.